Buen día, profesor Edwin Kenaya. Somos el grupo 1, integrado por Cortés Maldonado Jeremy, Astorayme Salazar Sebastián, Menor Rivera Luis, Simón Milón Fabricio, Usurín Vázquez Piero. Y vamos a exponer el tema de diseño antisísmico con aisladores y disipadores sísmicos. A lo largo de la historia, los desastres naturales, como los terremotos, han generado una gran pérdida tanto en lo económico como en la pérdida de vidas humanas. Gracias a estos estudios de una empresa aseguradora, se concluyó que de los 10 eventos que han causado la mayor cantidad de víctimas fatales en los últimos 25 años, 6 son terremotos. Es decir, de un total de 1.22 millones de víctimas causadas por estas 10 catástrofes, 607.200 son imputables y de origen sísmico. Estas grandes pérdidas de vidas y recursos económicos traen consigo mismas consecuencias estadoras en la sociedad. Diversos análisis estudian el impacto que generan estos fenómenos a los países con baja economía y a su vez pasan crisis de alimentación en su población. Adicionalmente, son países ubicados en zonas de fuertes amenazas naturales y con altos niveles de vulnerabilidad. A causa de esas características, la recuperación de estos países ha sido muy complicada, con un margen porcentual mínimo de probabilidad de restauración. Muchos de estos casos no han logrado recuperarse de los daños ocasionados por un terremoto. Los países que sufrieron esta catástrofe también se los conocen como los países que cayeron en la trampa de la resiliencia. El Perú, al estar en una zona altamente sísmica llamada el Cinturón Cinturpacífico, necesita la construcción de edificaciones que cuenten con al menos un sistema antisísmico. Pero lamentablemente, a causa de esa escasez económica, hoy en día solo se implementan en ciertas obras, pero con la ayuda de futuros ingenieros que implementen nuevos e innovadores sistemas antisísmicos, lograremos este presupuestado. Actualmente, muchos ingenieros especialistas en la rama de ingeniería antisísmica, como el ingeniero Víctor Cueva, representante de la empresa CDV de Ingeniería Antisísmica, comentó que tanto en Lima como otros departamentos necesitan sistemas antisísmicos en grandes edificaciones. Además, dijo que las viviendas construidas en forma improvisada y las estructuras históricas antiguas quedarían completamente dañadas, por lo que podrían llegar a sumar miles de edificaciones afectadas. Si bien las edificaciones en Lima llevan el código estructural actual que permite la estabilidad de la estructura en sí, se tienen que implementar los sistemas antisísmicos como los disipadores de flujo sísmico y los aisladores de base, ya que en estos mitigan el efecto, trayendo las fuerzas sísmicas hacia ellos y no a sus estructuras. A continuación, mi compañero Fabricio continuará con la explicación del tema. Para poder introducirnos en el tema de aisladores y disipadores sísmicos, debemos controlar ciertos conceptos. Para ello yo les voy a dar una guía de qué conceptos más o menos debemos dominar. El primero es sismo. El sismo es un fenómeno natural momentáneo causado por el choque o el rozamiento entre dos placas tectónicas. Esta liberación o choque provoca vibraciones en la superficie y estas se extienden por varios kilómetros. Estas vibraciones tienen un punto medio, las cuales tienen el nombre de foco u hipocentro. Además de tenemos el concepto de sistemas de control pasivo, que más que un concepto o algo más importante, es una solución que se le ha brindado para reducir los daños provocados por un movimiento sísmico, ya sea temblor o un terremoto, que básicamente se enfoca en la resistencia, de la estructura. Después tenemos los aisladores base. Los aisladores bases, ¿qué son? Básicamente estos ya son aisladores sísmicos, los cuales la función que tienen es estabilizar la estructura. Como se sabe, van a haber unas vibraciones por el tema que hemos mencionado del sismo. Se provocan unas vibraciones que se expanden por varios kilómetros. Lo que hace este aislador sísmico, lo que hace es estabilizar la estructura para que hayan los menores daños. En tenemos actualmente los más usados, los que más se comercian en el mercado, son los que están hechos a base de goma de alto amortiguamiento, goma con núcleo de plomo, de neopreno o friccionales. Después de esto tenemos las normas sísmicas. ¿Y qué son estas? Son aquellas que tienen como objetivo dar un parámetro para que las construcciones no sufran muchos daños en el momento de un movimiento sísmico.
Dentro de estas normas sísmicas tenemos dos normas muy importantes aquí en el Perú, que son la norma sísmica E30 y la norma E31. Algo rápido que le podemos decir de la norma E30 es que esta sufrió una reforma en 2016, ya que se realizaron unos estudios de neotécnicos en el Perú y nos arrojaron distintos resultados que los que se habían votado en 2003, donde también sufrió una reforma. Debido a esto, se tuvo que realizar otra reforma porque ya había cambiado todo el tema de los suelos. Después tenemos la norma sísmica E31, que esta ¿qué hace? Te da un parámetro mínimo. ¿Mínimo para qué? Para diseñar o implementar un aislador o un disipador sísmico dentro de una estructura para que esto pueda funcionar correctamente como debe de ser. Luego tenemos la neotectónica. Lo acabamos de mencionar hace un momento, unos estudios que se realizaron en 2016 que provocaron la reforma que hubo en la norma sísmica E30. ¿Esto en qué se basa? Que básicamente es el estudio de las estructuras geológicas que se produjeron a raíz de la deformación de la corteza terrestre. Y bueno, estas se estudian durante el pasado y el presente actual. Como ya lo mencionamos, esto es algo muy importante, ya que básicamente nos da como un estudio del suelo en el que nos encontramos y a raíz de que esto va cambiando, las construcciones y las implementaciones de aisladores y o disipadores sísmicos deben ir cambiando igualmente. A continuación, mi compañero Jeremy va a continuar con la explicación. Ok, las edificaciones son principalmente afectadas por el movimiento terrestre que produce el sismo. Este provoca que la construcción pierda estabilidad y se desplome. Usualmente se originan daños por ciertos fallos en la cimentación de los edificios, como por ejemplo la poca cantidad de concreto que hay en una columna, causando un desplome en el edificio. Aunque en algunos casos el peso de los edificios es el que produce el colapso. Ante un sismo, los edificios caen verticalmente. Es poco común que caigan hacia los lados. Las fuerzas laterales tienden a doblar y quebrar las columnas y muros, y la acción de la gravedad sobre la debilitada estructura produce el colapso. La forma de los edificios también puede influir en la respuesta de estos ante un sismo, ya que una edificación es un conjunto de partes unidas entre sí. Cada una está sujeta a esfuerzos horizontales y verticales por estar unidas con el resto de la estructura. En cada edificio, el movimiento del suelo afecta de diferente forma. La altitud influirá con la fuerza a la que estará sometida la edificación. En este tipo de casos, la física actúa porque al estar la base fijada al suelo, básicamente lo daña la fuerza de la inercia que se genera a partir de la vibración de la masa del edificio. También hay que tener en cuenta que algunos materiales como el fierro que se utiliza en las columnas son ligeramente flexibles, pero si se sobrepasa el régimen elástico de algún material, puede deformarse sin tener que recuperar su forma. Pasa mi compañero Sebastián Astareme con su parte. Sí, yo les voy a hablar acerca de la diferencia que hay entre un aislador sísmico y un disipador sísmico en cuanto a su función y si sus costos son elevadamente altos. Los disipadores de energía sísmica juegan un papel muy importante, ya que son ellos los encargados de la carga de movimiento y poder distribuirla en toda la estructura para que ésta no sufra daño alguno. En cuanto a su costo, un disipador sísmico varía entre los 15 y 30 dólares el metro cuadrado y se estima que la inversión en disipadores sísmicos está entre el 1 y 3% del costo total del proyecto, mientras que los aisladores sísmicos cumplen la función de separar la estructura del edificio con la del suelo y absorber toda la energía del sismo simulando un amortiguador. En pocas palabras, reducen la vibración y deformación de la estructura. En cuanto a su costo, un aislador sísmico tiene un promedio de 500.000 nuevos soles. Y una pregunta que también muchos se hacen en cuanto a eficiencia, ¿cuál de estos dos es más eficiente? Cuando la frecuencia sísmica es muy alta y con periodo de movimiento de suelo muy corto, las estructuras pueden correr el riesgo de resonancia. Para estos casos, definitivamente la solución a escoger son los aisladores sísmicos, ya que estos mismos hacen un muy buen trabajo separando la frecuencia natural del edificio con la frecuencia de registro. Por el contrario,
Cuando las frecuencias de registro son bajas, usualmente en sismos de subducción, como lo de la costa del Pacífico americano, en este caso la aplicación de la aislación sin amortiguamiento es muy insuficiente y puede incluso hasta aumentar el riesgo. Es por eso que más eficiente en estos casos es el uso de disipadores. A continuación, le dejo con mi compañero Piero, que le va a seguir un poco más explicando acerca del tema. Bueno, yo les hablaré sobre conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. No existe un método ideal, en otras palabras, no hay un método que dé un resultado 100% óptimo. Es indispensable analizar todos los métodos a su disposición, así como todos los objetivos vulnerables de dicho estudio. Este análisis se desempeña a encaminarnos con el método más idóneo. El seleccionado para zonas de alto riesgo será diferente del seleccionado para zonas de riesgo limitado, y el seleccionado para efectuar estudios a escala local o urbana será diferente del seleccionado para un estudio a escala regional o rural. En zonas de amenaza baja, habrá que suplir las limitaciones causadas por la ausencia de información sobre la acción sísmica y el comportamiento estructural mediante, por ejemplo, el juicio de expertos y la simulación estructural. En las zonas con una actividad sísmica alta, es obligado a afinar más, incorporando la mayor cantidad de información sísmica y modelos estructurales definidos sean capaces de representar fielmente los escenarios sísmicos que muy probablemente se van a producir en un periodo relativamente breve. La urgencia en la reparación de los edificios detectados como altamente frágiles y vulnerables sin duda se verá recompensada por la minoración de la siguiente y posiblemente cercana catástrofe anunciada. Las curvas de fragilidad constituyen una excelente representación de la relación entre severidad del sismo y del daño. De forma natural, permiten la obtención de matrices de probabilidad de daño que, a su vez, son de gran utilidad para la generación de escenarios y mapas de daño sísmico. Estas representaciones espaciales de riesgo mediante sistemas de información geográfica tienen vocación inequívoca de herramienta útil el desarrollo de planes de prevención, emergencia y atención de desastres. Las recomendaciones. El método desarrollado en este trabajo es un gran avance para la investigación global que evalúa la vulnerabilidad y el riesgo sísmico de edificios en entornos urbanos. La capacidad de estos métodos para representar el comportamiento real de un edificio cuando se somete a un determinado terremoto depende fundamental de los siguientes factores: la cantidad y calidad de información utilizada para definir el modelo que representa el terremoto y el edificio, y el uso del tipo de análisis utilizado para evaluar la respuesta del edificio y las suposiciones y simplificaciones realizadas. Muchas gracias.